Ohayo minasan, ¿genki desu ka? Bueno muchachos, pues por fin, después de todo este contenido que hemos tenido en esta primera mitad de enero, después se ha dicho también de ese mes de diciembre bastante tranquilito, de transición entre la J1 League 2023 y esta Copa de Asia y esta J1 League 2024 que se viene ya en cosa de un mes y poco, toca por fin centrarnos ahora sí en esta Copa de Asia, ya que estos vídeos que hemos ido teniendo últimamente eran más bien conclusivos de la temporada pasada y ahora toca ya por fin, ¿no?, centrarse en todo este contenido. No sé si entre medias pues intentaré hacer algunos vídeos que tenga un pendiente respectivos sobre todo a mi viaje a Japón, cosas que pude visitar allí respectivas al fútbol japonés y demás, pero bueno, quizá, ¿no?, un poco para hacer un poco de espacios entre la Copa de Asia. Esperemos que haga falta esto, ¿no?, que no nos eliminen en fase de grupos y que enseguida podamos ya ponernos a hacer otro contenido. Esperemos que podamos hacer contenido de la Copa de Asia hasta la final y que incluso lleguemos a levantarla, porque la verdad que este año pinta la cosa bastante positiva, ¿no? Así que nada, como primer vídeo de esta miniserie, entre comillas, que va a ser todo este contenido relativo a la Copa de Asia de este Qatar 2024, pues obviamente tiene que ser un vídeo relativo a la convocatoria de Hajime Moriyasu, ¿no? Una convocatoria que, bueno, no deja de ser sorprendente. Al final es muy difícil, ¿no?, determinar qué es justo, qué es injusto, porque lo venía comentando últimamente también en un cuestionario que hice, en unas preguntas que estuvimos debatiendo y respondiendo por Instagram, ¿no? De que ahora mismo, sobre todo, quizá no tanto en el medio centro, pero sobre todo en el aspecto defensivo y en el aspecto ofensivo, en lo que es la delantera, hay tanta variedad, y en la portería incluso también, ¿no?, tanto donde elegir que es difícil, ¿no?, a veces decantarte por una cosa, por otra. Al final también creo que Japón llega con mucho optimismo y mucho... Puede ser incluso hasta peligroso llegar con un pelín de soberbia a esta Copa de Asia, porque es verdad que en comparación a otros años pues se pudo ver perfectamente en el pasado Mundial de Qatar, ¿no?, de hace año y algo, que las selecciones asiáticas, bueno, es verdad que Corea no hizo un mal mundial, ¿no?, se le pudo defender contra selecciones como Brasil, que más o menos dio la cara, contra Portugal, si no me equivoco también, ¿verdad? Y bueno, más o menos hizo cositas relativamente interesantes, no quizá tanto como aquella Corea que es verdad que cae en fase de grupos, pero que da una mejor cara quizá en el Mundial de Rusia. Pero bueno, en general, por resumir un poco, es eso. No tenemos una Corea del Sur demasiado potente. Australia no lo hizo mal en el Mundial, pero tampoco tiene grandes nombres ahora mismo. Irán tampoco está en su mejor momento. China ni mucho menos tampoco. Es verdad que China hace unos años parecía que podía dar el salto, ¿no?, con la Superliga China, con luego talento como el propio Gulei, como muchos brasileños nacionalizados a chinos, como Feinanduo y otros jugadores. Pero yo creo que se quedó en eso. Entonces, no sé, yo personalmente creo que... Mira, además la selección de Qatar, por ejemplo, también hizo un muy mal mundial en su propio país. Yo creo que llega con bastante optimismo e incluso un pelín de soberbia, ¿no?, esta selección japonesa. Y entonces hay que ir con cuidado, de no confiarse, pero yo creo que incluso Moriyasu ha sabido permitirse quizá un poco hacer algunos inventos y algunas apuestas algo importantes. Así que nada, sin más dilación, vamos allá. Vamos a empezar hablando un poquito de los porteros, donde tenemos a Zion Suzuki, portero del Sint-Truiden belga, Daya Maekawa, guardameta del Vissel Kobe, campeón de esta pasada J1 League 2023, y luego tenemos a Nozawa del FC Tokio. Sinceramente me parece una de las apuestas, en general lo que es toda la línea de porteros, una de las apuestas más interesantes. Se quedan fuera porteros como Nishikawa, se quedan fuera porteros como Shuichi Gonda, como Dan Smith, montonazo de porteros interesantes que venían siendo fijos en las últimas convocatorias y que al final, pues oye, por tema de edad, tema de rendimiento, tema de tal, por ejemplo, Osako, el portero también de esa fecha Hiroshima, al final son muchos nombres que se van quedando fuera y al final, bueno, tenemos una apuesta que venía hablando también estos días por Instagram, de la que yo creo que sale quizá más beneficiado Daya Maekawa, el meta del Vissel Kobe. Al final es lo que venimos también comentando, ¿no?, que un portero o una defensa que gana una liga habla muy bien de ellos, porque al final son un buen portero y una buena defensa lo que te gana una liga como tal, aparte de una delantera que marque muchos goles, ¿no? Pero es eso. Yo creo que Daya Maekawa sale muy reforzado de esta convocatoria, en el momento en el que llega y demás.
Aunque, por otro lado, es lógico también que quizá titular sea Sion Suzuki, ¿no? Ya que juega... A ver, es una liga belga, no es una de las 5 grandes ligas europeas, pero bueno, que está acostumbrado también a un nivel de exigencia bastante alto. Viene siendo titular con el Sint-Truiden. Entonces, bueno, yo creo que va a estar la cosa entre estos dos. Me extrañaría mucho que Nosawa fuera titular, el portero del FC Tokio, pero, oye, también ha ido convocado, por algo será, ¿no? Quizá en algún partido residual en la fase de grupos si ya estamos clasificados. Quién sabe, la verdad que tampoco es verdad que en el contexto asiático no hay grandes delanteras, quizá más allá de la iraní, de la surcoreana, la catarí, pero más allá de eso no creo que sea quizá un gran peligro. A lo mejor, pues oye, darle una oportunidad a Nosawa en un partido concreto, pero bueno, todo habrá que verlo. En la defensa, quizás donde menos sorpresas hay. Yo creo que todos los convocados más o menos serán de esperar. Tenemos a Yukinari Sugawara de la Z Alkmaar. Ya sabéis que es una de mis predilecciones en el lateral derecho. Ahora además con un Tomiyasu que se ubica también mucho con el Arsenal en el lateral izquierdo, así que más o menos creo que pueden ser los dos combinables. Luego eso, el propio Tomiyasu del Arsenal. Tenemos también a Koi Takura del Borussia Mönchengladbach, Shogo Taniguchi del Al Rayyan. A mí sinceramente es quizá lo que más me ha sorprendido. Un defensa japonés que es verdad que tiene bastante trayectoria, pero quizá no tanta en la selección y ahora mismo jugando en la liga catarí. Bueno, supongo que quiere aprovechar un poco Moriyasu, ¿no? Esta ventaja de un jugador que está acostumbrado a jugar en ese clima, en esas condiciones, conoce un poco todo el contexto catarí, entonces yo, lo enfoco un poco por ahí, ¿no? Luego tenemos a Koki Machida del Royal Union Saint-Gilloise belga, tenemos a Tsuyoshi Watanabe del Gent, Seiya Maikuma del Cerezo Osaka, uno de los jugadores que por ejemplo no me tiene en el 11 de la temporada, pero que bueno, creo que fue una de las grandes sorpresas y grandes buenas noticias del Cerezo Osaka para esta pasada temporada. Hiroki Ito del Stuttgart, yo creo que era imprescindible, y Yuta Nakayama del Huddersfield Town. La verdad que no se quedan demasiados nombres. Luego al final del vídeo vamos a hacer un poco ciertas menciones honoríficas de algunos jugadores que se quedan fuera, pero en el caso de la defensa no es nada alarmante. Yo creo que es un planteamiento bastante lógico. No es eso, no creo que se quede fuera ningún pilar importante, más allá de algún jugador que se pueda quedar fuera por temas de lesiones o cosas así, ¿no? Pero por puro rendimiento como tal o pura predilección del entrenador, no hay grandes nombres ausentes en la zaga que nos ha planteado Moriyasu. Pasando al medio centro, tenemos como convocados a Hidemasa Morita del Sporting de Portugal, creo que es bastante lógico. Wataru Endo del Liverpool, el cual viene en una forma estupenda, llevan un último mes y medio bastante bueno. Kai Susano del Kashima Antlers, quizá algo bastante sorprendente. Reo Hatate del Celtic, bastante lógico. Takumi Minamino del Mónaco, quien también viene unos meses de estupendísima forma. Ritsu Doan del Friburgo. Esto sí que quizá me llama más la atención, ya que no venía en demasiado buena forma. Y igual que se ha quedado fuera Daichi Kamada, creo que quizá Doan también podía haberse quedado fuera. Pero es verdad también que Doan, en la última referencia que tenemos Doan de una gran cita, ¿no? Igual que Kamada también llegó al Mundial de Qatar en muy buena forma como Doan. Kamada se vino muy abajo en una cita grande como el Mundial de Qatar y decepcionó bastante, creo yo. En cambio Doan se vino más arriba, ¿no? Entonces yo creo que quizá apuesta por Doan por eso, porque la última referencia que tenemos de Doan en un contexto grande con la selección es el del Mundial de Qatar y lo hizo estupendamente bien. Luego tenemos a Junya Ito del Stade de Reims, que además ya lo sabemos que a Moriyasu a veces le gusta colocarlo como carrilero y tiene esa doble función muy interesante. Keito Nakamura del Stade de Reims, compañero de Ito en el club francés. Takefusa Kubo, de la Real Sociedad, también un imprescindible que aunque lleva unas semanas quizá con un pelín de peor estado de forma, pero un imprescindible en esta selección. Y Kaoru Mitoma, que también es verdad que quizá junto a Kubo los dos se han caído un pelín, empezaron súper bien la temporada, pero llevan quizá, justo cuando empezó a despegar Wataru Endo con el Liverpool, hace cosa de mes y medio, parece que estos dos jugadores, tanto Mitoma como Kubo, han bajado un pelín el nivel, pero bueno. Y luego una delantera, pero bueno, al final también podemos colocar a Mitoma, Kubo, Junya Ito, incluso Minamino, Doan en la delantera, pero al final, bueno, los he distribuido un poco así, es como también se nos ha planteado en la propia lista oficial, ¿no? Pero bueno, los que sí que son delanteros fijos y juegan más de una posición de delantero centro, media punta muy ofensivo,
que serían Mayase Ueda, del Feyenoord de Rotterdam, quien, bueno, no lo viene haciendo mal, pero quizá no le ha sentado del todo bien ese cambio del círculo de brujas al Feyenoord. Viene jugando menos, viene anotando menos, pero es verdad que las últimas convocatorias con la selección no lo ha hecho mal. Takuma Asano, también un imprescindible últimamente, que a mí, vamos, otro jugador como Doan, que puede llegar en una forma mejor o peor, pero en las citas grandes de momento va rindiendo, ¿no? Y no está haciendo mala temporada para nada, Takuma Asano, creo que llega en buen momento. Mao Hosoya, del Kashiwa Reysol, quien, oye, también lo puse, ¿no?, como candidato, si visteis la gala de premios que subimos hace unos días, lo puse como claro candidato a jugador más mejorado de una temporada a otra, y fue el emblema de Kashiwa Reysol esta temporada pasada, y quien de cierta forma lo salvó, ¿no?, un poquito, con esos 14 goles que anotó esta pasada temporada. La verdad que un jugador providencial para los suyos. Me alegro mucho de verle por aquí. Y por último, a Daizen Maeda, del Celtic. Jugador que, bueno, quizá con la selección le falta por hacer cositas más importantes. Es verdad que en el pasado mundial anotó el gol contra Croacia, pero bueno, creo que quizá, ahora vamos a ver un poco las ausencias, podría haberse puesto a otro jugador por delante de Maeda e incluso por delante de Ueda. Pero yo creo que Asano y Hosoya sí que son jugadores que merecían estar sí o sí. Aunque bueno, habrá que ver a Hosoya en un contexto de una competición así tan grande. Al final no es lo mismo J1 League, ¿no?, que una Copa Asia. Pero bueno, todo se irá viendo. Como grandes ausencias en la portería, lo que hablaba un poquito, ¿no? Quizá también Nakamura, del Portimonense, que ese no lo había mencionado antes. Kosuke Nakamura. Y Daniel Smith, quien también, el portero recién fichado por el Gent. Que bueno, al final es eso, hay tanto surtido donde escoger últimamente que bueno, hay que ir probando, ¿no? Y al final tampoco es verdad que tampoco Daniel Smith ha hecho algo lo suficientemente grande con la selección como para decir, oye, se consolida como titular indiscutible. Entonces bueno, o sea, hay que ir tocando piezas. En este caso le ha tocado quedarse en casa. En la defensa, como venía comentando, tampoco hay grandes ausencias. Quizá las más mencionables, Daiki Hashioka del Sintruiden, en ese lateral derecho, y Ryoya Morista de Legia de Warsaw. Pero bueno, al final, en el caso de Morista, bueno, un jugador de la liga polaca que al final, bueno, es verdad que tampoco creo que esté muy lejos del nivel de la J1 League, deben estar una cosa ahí, pero bueno, entiendo que a lo mejor quizá no esté tan en el foco de Moriyasu, ¿no? Y con Daiki Hashioka, pues bueno, al final yo personalmente también creo que tanto Tomiyasu como el propio Sugawara están por delante de Hashioka. Así que tampoco puedes llevar a 3 laterales derechos, aunque Tomiyasu quizá juega en el lateral izquierdo como central, todo se irá viendo. Creo que al final alguien tenía que caer. Como mediocentros tenemos quizá también algunos nombres a destacar, como es el caso de Ao Tanaka, del Fortuna Düsseldorf, un jugador bastante importante en el pasado Mundial de Qatar, pero en este caso hay cierta justificación, y es que según se dice, el propio Fortuna Düsseldorf, incluso hablando con Ao Tanaka y tal, han acordado que no vaya a la Copa de Asia porque el propio Düsseldorf está luchando por subir a la Bundesliga. Y al final todos sabemos lo que es una situación de estar en segunda división, de tener posibilidades de subir y demás. Y al final es un jugador clave en el mediocentro del Düsseldorf y supongo que no se la querrán jugar. No sé hasta qué punto Ao Tanaka estará contento con esta decisión. Habría que verlo hasta qué punto se le da más valor a ganar una Copa Asia con los tuyos, si es que la ganan, que no hay nada asegurado obviamente, o a ascender con un equipo con el que llevas años trabajando, ¿no? Que también habrá que ver si consiguen ascender. Al final, a lo mejor no pasa ninguna de las dos cosas y nos encontramos con que Corea del Sur gana la Copa Asia y con que el Fortuna Düsseldorf no sube de división, ¿no? Pero bueno, habrá que verlo. Luego tenemos a Daichi Kamada, de la Lazio. Al final lleva unos meses bastante malos, ya no solo en la propia Lazio, sino en los últimos meses en el Frankfurt tampoco me gustó nada. Nunca ha sido un jugador muy de mi predilección, todo tengo que admitirlo, pero bueno, se queda fuera, ¿no? Luego tenemos a Hayao Kawabe, del Standard de Liège, de Bélgica. A mí tampoco es un jugador que me llame especialmente, pero bueno, tenía también opciones para entrar. Y luego tenemos a Tsukito, del Urawa Reds. Bueno, también se queda fuera. Y como delanteros es quizá donde hay un poquito más de
cuestionamiento, sobre todo por eso. A mí, yo personalmente no creo que Maeda y Ayase Ueda estén por delante de nombres como Kyogo Furuhashi del Celtic, pero ya sabemos que eso debe ser algo de reacción entre Moriyasu y Furuhashi, porque aunque es verdad que lo ha ido convocando para algunos partidos amistosos, para cositas así más menores, cuando llegan las grandes citas no cuenta con Furuhashi, no contó con él para el pasado mundial, no he contado con él para depende qué amistosos. Está claro que no hay una buena relación ahí. Es curioso porque luego con sus compañeros en el Celtic, como son Hatate o como son Maeda, parece que la cosa sí que está bien. No sé qué habrá pasado ahí, pero está claro que debe ser algo extradeportivo, como pudo pasar, por ejemplo, en la selección española hace no tanto con Luis Enrique y Jordi Alba, ¿no? Que al final, por muy bien de nivel que esté un jugador, por lo que sea, y no creo que sea por algo a nivel táctico, porque al final yo creo que teniendo un jugador del talento de Furuhashi podías incluso adaptar tu juego en torno a él. Parece ser que hay algo ahí extradeportivo que no acaba de ir bien. Luego tenemos el caso de Yuya Osako, que en parte lo entiendo por el tema de la edad y tal, pero oye, yo creo que incluso como revulsivo, un jugador de su calibre, que además va muy bien de cabeza, tiene mucha capitanía, y al final, oye, estás trayendo a Daya Maekawa, por ejemplo, del Vissel Kobe, y no traes a Yuya Osako, no traes a Muto, no traes a estos jugadores que también han sido emblemas, Yamaguchi, ¿no? Pero bueno, aquí la convocatoria la hace el señor Moriyasu y el que entiende es él, ¿no? Pero bueno, había que mencionar también la ausencia del que quizá ha sido uno de los mejores japoneses en este pasado 2023. Y por último tenemos a Tatsuhiro Sakamoto, un nombre que es verdad que ha empezado a sonar en los últimos meses. A inicios del pasado año no se le tenía tan en alto como es el caso de Tatsuhiro Sakamoto del Coventry City. Un jugador, ya sabemos, que le gusta jugar pegado a la banda derecha, tanto incluso en la posición de carrilero, extremo, ¿sabes? Todas estas posiciones un poco perfil, entre comillas, Junya Ito, ¿no? Bueno, cada uno sus diferencias y tal, pero bueno, entiendo que al final no está aún del todo contrastado en esas categorías inferiores de Inglaterra, así que no me parece tan alarmante, pero bueno, sí que es eso. Si quizá hiciéramos un cómputo global de ausencias más importantes que tenemos en esta convocatoria, Yuya Osako, Kyogo Furuhashi, Ao Tanaka, pero está justificada, Daniel Smith, y quizás si queréis Kamada, pero creo que también está más que justificada por su bajo nivel de forma, ¿no? Así que nada, ya dentro de nada tenemos ya esto lo estoy grabando día 9 de enero. Intentaré subirlo bastante prontito porque el día 14 ya tenemos ese primer partido en Doha contra Vietnam. El día 19 de enero tenemos el partido contra Irak en Al Rayyan. Y el día 24, la verdad, todo bastante seguido, contra Indonesia también en Al Rayyan, ¿no? Así que bueno, en principio no parece una fase de grupos muy complicada. Quizá... No, es que iba a comentar quizá Irak un poco lo más peligroso, pero en principio no veo peligro por ninguno de los tres combinados. Tenemos referencias de habernos enfrentado a Vietnam hace relativamente poco. No ha pasado absolutamente nada. Y Indonesia e Irak tampoco son grandes amenazas a día de hoy. Así que nada, es eso. Ya en cosa de nada nos plantamos en la Copa de Asia este mismo domingo. Esto lo estoy grabando martes, así que es que ya en nada lo tenemos aquí. Y nada, con muchísimas ganas ya de cubrir este campeonato. Esperemos que la cosa vaya bien, que no se nos lesione ningún jugador para lo que quede de temporada, que podamos llegar muy lejos y que, oye, levantemos un trofeo por fin, ya que desde el año 2011 que ganamos aquella Copa de Asia no hemos conseguido levantar nada más, a menos con lo que es la selección masculina. Con la de Chico sí que, pues bueno, nos hemos llevado alguna cosita. Recuerdo sobre todo aquel último Mundial Sub-20 en 2018, pero a ver si con los Samurai Blue nos llevamos también alguna cosita y conseguimos consolidar este buen nivel de forma que venimos arrastrando quizá desde 2018, que empezó esa transición, ¿no? De ese fin de generación de los Honda, Okazaki, si queréis también Hasebe, los dos Sakai, Uchida, Kawashima, todos estos jugadores, Makino y tal, y toda esta nueva generación de jugadores que yo creo que se merecen ya a menos un trofeo, ni que sea en el contexto asiático, ¿no? Así que nada, chicos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos ya en el siguiente vídeo, que va a ser ya, vamos, la crónica esa que se nos avecina del partido contra Vietnam el día 14. Muchas gracias por estar ahí.